Zati bihurtu duzu Ane. Baina gurasoek ere izango duzu erantzukizunen bat, ezta? Hau norden esatea nahi dugu besterik ez. Gero bagoaz. Hola a todos y a todas. Esta es una nueva sesión de Film Market Talks. Yo soy Jesús Fragoso y estoy muy contento de tener aquí al equipo de ANE, que son los ganadores de 3 Goyas, de Mejor Actriz de Revelación, Mejor Actriz Principal y Mejor Guión Adaptado. Ellos son David Pérez Sañudo, que es el director y guionista, Marina Parés, que es la co-guionista, y Katy Sabe Silva, que es productora en Amaña Films. Lo primero que quería, aparte de daros la enhorabuena, es que hiciésemos como un recorrido desde el principio hablando sobre Ane, porque Ane nació como un corto, fue al principio un corto, y por eso de hecho estuvo nominado como Mejor Guión Adaptado en los Goya. Contadme un poco cómo nace la idea de Ane como largometraje. ¿Quién va? Bueno, empiezo yo y luego que sigan ellos, porque en realidad son los guionistas del largo, pero no se hizo el corto, o sea, sí se hizo el corto primero, pero el largometraje era anterior al propio corto. O sea, ya había una idea de hacer un largometraje, lo que pasa es que decidimos hacer el corto para tener, material promocional que poder utilizar en los mercados internacionales y en los mercados nacionales, cuando íbamos a vender el proyecto. O sea, que realmente primero fue el largo, aunque se rodó el corto. O sea, que podría ser que la adaptación fuese el corto en lugar del largo. Claro. Sí, eso fue de los puntos que discutíamos, que decíamos, claro, es que realmente es el corto el adaptado, no es eso que fuera el punto de partida que lo fuéramos desarrollando, sino eso era decir, y al final ni siquiera son exactamente los mismos personajes, ni el mismo tono, sino que lo que hay en común es la idea de base, digamos, que es cómo afecta un contexto político, social, a la vida de una madre y su hija, en la que la hija está en plena adolescencia, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que tienen en común corto y largo, el resto sí que son muy dispares. Pero como decía Katy, lo usamos casi como por un lado, como una herramienta de venta de cara a mercados internacionales, y por otro lado también yo creo que para David, para mí, en general para todo el equipo, pero como un lugar en el que probar realmente qué era lo que queríamos contar y cómo era la mejor forma de contarlo, que creo que también nos ayudó mucho a poner en distancia el guión, nuestro propio trabajo, y darnos cuenta de que realmente estábamos abarcando muchas cosas que no nos interesaban tanto como creíamos, y a lo mejor estábamos dejando de lado lo que realmente nos interesaba, ¿no? Y en cuanto a cómo surge, David, paso palabra. Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros teníamos muy claro un tema, ¿no? Que era cómo lo social afectaba a lo más íntimo, y sí que había también igual un interés por el universo vasco, más en concreto con lo relacionado con el conflicto en los últimos años 2000, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esa era un poco la premisa amplia, ¿no? La corteza que nos dio pie a trabajar en mayor profundidad, y luego pues al final, como cualquier guión, va cambiando, va modificándose y se parece muy poco a esa primera idea original. Sobre el desarrollo de la película, Katisa, creo que fue un proceso bastante largo y laborioso, porque, bueno, habéis estado como seleccionados en Berlinale Talents, en Mafis, en la incubadora, en Film Market Hub. ¿Cómo fue este desarrollo? ¿Qué os aportó estar en estos programas y cómo decidisteis presentaros? O sea, ¿cómo descubristeis estos programas? Bueno, sí, ha sido un proceso largo, aunque supongo que no demasiado distinto a cualquier otra película de largometraje que haya que desarrollar. Todo tiene unos tiempos, ¿no? Unas convocatorias públicas, una serie de convocatorias de televisiones y de este tipo de lugares de encuentro, como puede ser la incubadora, por ejemplo. No creo que haya sido distinto a otras, pero como era la primera vez que lo hacía, pues sí que me ha parecido un poco duro, un poco cuesta arriba a veces, ¿no? Era como una montaña de emociones. Un día tenías un no, al día siguiente nos seleccionan en la incubadora, al día siguiente no entra no sé qué tele, al día siguiente sí entra esta otra. Y bueno, así ha sido un constante cambio. Estar en la incubadora a nosotros nos ha venido muy bien, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, gracias a la incubadora, porque gracias a este programa hemos conocido a mucha gente que nos ha ayudado a afinar en muchísimos aspectos de la película, tanto en guión como en producción, como a la hora de contarla, de hacer los pitch, ha sido súper interesante. Y aparte del resto de compañeros y compañeras que hemos conocido y que ahora están también desarrollando sus proyectos, y que es muy interesante, ¿no? Como punto de encuentro y de partida.
Y, por ejemplo, en Film Market Hub fuisteis uno de los guiones excelentes. ¿Cómo descubristeis Film Market Hub? ¿Cómo descubristeis esta plataforma? Bueno, yo creo que uno se mueve dentro de una comunidad cinematográfica en redes y yo creo que resulta complicado no conocerlo, ¿no? A nada que te muevas un poquito en Facebook, en Twitter o en Instagram, porque la labor que hacéis también es bastante visible, ¿no? Y yo creo que además teníamos en nuestro entorno gente que se mueve dentro del mundo del género y que tenía como muy focalizado el pitch de Sitges, ¿no? Que organizáis. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que te llega y te seduce y lo mandas. Yo creo que es bastante sencillo, a nada que haya un poco de difusión, que dentro del universo cinematográfico tan pequeñito en el que nos desenvolvemos, conocer un poco qué hay, qué se publica, porque ahora mismo es cierto que hay una proliferación de laboratorios, de programas pues, muy intensa y creo que entre todos pues nos movemos por los mismos círculos buscando un poco lo mismo. Sobre este sello que tenéis de guión excelente en Film Market Hub, esto bueno, es a partir de un análisis de guión. ¿Para vosotros es importante un análisis de guión? ¿Creéis que es necesario para el desarrollo de la película o bueno, eso tampoco? Yo creo que en la primera aventura, ¿no? Marina y yo lo hemos agradecido muchísimo porque hemos ido buscando de forma voluntaria y consciente ese frontón y que nos devuelvan pues, opiniones, ¿no? Sobre lo que estábamos haciendo, también por igual falta de experiencia o de seguridad, pero a nosotros nos ha ayudado muchísimo. No sé, Marina, lo que piensas, pero... Sí, no, completamente. Que era de las cosas que teníamos muy claras desde el principio, ¿no? Que como para los dos era el primer, bueno, David sí que había escrito un largo antes, pero que no acaba de cuajar y era con estructuras de cortos, digamos, y era el primer largo de los dos, en formato largo, digamos, complejo. Sí que teníamos muy claro que queríamos pedir apoyo desde el principio. Entonces, sí que contamos con un análisis de Joana Subquiso, que es guionista de películas como La Seizabala, que sí que nos ha hecho un cable y nos hizo un análisis muy personalizado. Luego lo presentamos a Film Market y nos llegó este análisis que también nos ayudó un poco como con los exámenes, ¿no? Saca un excelente y dice, ay, qué bien. En este caso te reafirma, ¿no? En decir, bueno, igual algo estamos haciendo bien o estamos trazando un camino que puede interesar a otras personas, ¿no? Que en este caso no nos conocen, a los que no le hemos hablado del proyecto, con lo que van sin prejuicios. Entonces, es que el proyecto en sí, el guión en sí, puede interesar y no sé, esta mañana me he releído el análisis un poco preparando la que venía y me ha hecho mucha ilusión porque, joder, que es verdad que hablaba muy bien del guión y recuerdo ese momento y sí que fue un subidón de decir, madre mía, igual estamos avanzando en buena dirección y luego ya vino Marcol y Coveaga dentro de la incubadora, entonces sí, yo creo que el análisis ha sido de los puntos fundamentales, ¿no? De todo el proceso de ANE. Sí, esto os quería preguntar también cómo fue la reescritura, a cuántas versiones de guión llegasteis y bueno, también cómo se influyó el trabajo con Marco y con Borja Coveaga. Versiones 11 en total, 11 versiones. se dice pronto. Sí, lo que pasa es que ya al final sí que había muchas versiones que los cambios eran mínimos de una a otra, pero sí, 11 versiones. Y con Coveaga y con Mar, David, si quiere. Bueno, yo creo que fue determinante, ¿no? Creo que a Mar la tuvimos un poquito antes y nos ayudó a afrontar el guión de una manera muy curiosa, ¿no? Que era en base a estados anímicos, ¿no? La estructura de la película respondiendo principalmente a estados anímicos de la protagonista, ¿no? Y esto lo hemos comentado en otras charlas que nos ayudó muchísimo porque nos descolocó, ¿no? Y nos permitió de repente descubrir un universo, pues yo creo que muy distinto, ¿no? Y una manera de afrontar el guión totalmente radical para nosotros y que ahora incluso le damos continuidad con nuevos proyectos. Y luego con Borja estuvimos en una fase un poquito más avanzada del proyecto, que también es más complicada, porque ¿cómo ayudas a dos personas que tienen ya un guión más avanzado, ¿no? Y más cerrado? Y él, claro, pues tiene esa habilidad para detectar, ¿no? Una piecita dentro de una piecita que chirría dentro del engranaje, ¿no? Y con Borja hicimos un trabajo casi de pulido, ¿no? En la última fase, que claro, pues tiene una experiencia de la leche, ¿no? Su cabeza va
va muy rápido y detectaba con mucha facilidad los problemas que teníamos, ¿no? O que no conseguíamos solucionar. Sí, además era curioso porque nos decía, claro, veo un problema, nos lo señalaba, nos decía, oye, arreglar este problema que es el más grande, no sé qué, y al arreglarlo se daba cuenta de que surgían otros pequeños problemas que no había visto porque estaba como con la vista centrada en el gran problema, ¿no? Y así fue que haciendo cada vez lecturas más profundas, capas más profundas, y sí, yo creo que ayudó muchísimo a que el resultado final fuera mucho más fluido, ¿no? Y también ayudó en montaje, o sea, se vino a ver un primer corte de la peli. Sí, nos pasó él con Iván Aleda y nos pasaron notas de cómo lo veían, que le había funcionado, que no, o sea, que sí, es fundamental. Qué bien. Nola zen lagertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste 3. Aurreko batean kendu egin genion. Luego quería comentar un poco, el estreno de la película fue en el Festival de Cine San Sebastián. Creo que tuvisteis 2 premios o un premio. Fueron 2, ¿no? En Sí. San Sebastián. Y bueno, ¿cómo fue este estreno? Presentar la película en un festival de clase A, además en vuestra tierra, debe ser bastante impresionante, ¿no? Pues sí, fue muy impresionante, eso no se puede negar. Al final es lo que le comentaba a José Luis Rebordinos, o sea, poder estrenar nuestra película, nuestra pequeña película, la que hemos dejado la piel, la sangre, hemos hecho de todo para conseguir sacarla y poder estrenarla en Donosti, que es un festival internacional, pero que es tan cercano al mismo tiempo, pues bueno, claro, y toda la gente conocida que estaba allí, es como hacer un estreno en un sitio en el que yo por lo menos me sentía muy cómoda y creo que David y Marina también, ¿no? O sea, fue muy emocionante. Y luego ya los premios y ya fue la locura, vamos. Sí, yo creo que a ver, evidentemente el día de los Goya fue muy importante porque pues, fue una alegría inmensa, pero el día del estreno en el festival, no sé si también por sentirlo muy cercano, por la temática que era delicada, la expectativa que había, no sé, yo creo que había desde dentro se veía con muchísima tensión, ¿no? Y creo que la recepción fue algo muy sincero, muy bonito y yo creo que ha sido el gran día de Anne en lo que tiene que ver con la exhibición, porque es lo que ha arrastrado después todo, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, como vamos, algo que seguramente sea irrepetible, ¿no? Por ser la primera y por cómo fue, ¿no? Por los dos. Pues para mí, el día del pase de prensa, o sea, la primera vez que se pasó a la prensa, buah, o sea, yo estaba que me moría, o sea, digo, a ver qué pasa. Y empezaron a llegar las críticas al día siguiente y fue como, Dios, no puede ser, o sea, y fueron unas críticas, bueno, pues ya sabes, muy buenas. Y eso nos... ¿Cuándo tenéis más nervios? ¿En un pitch o ante la prensa ya cuando estáis a la película? No. Ese día en el que vas a estrenar, primera película, la temática, ten en cuenta además los precedentes que teníamos, ¿no? Con igual películas que trataban el conflicto vasco de una forma más directa, pero bueno, Anne tampoco escapaba a eso y pues un tema muy delicado. A la crítica cinematográfica le sumas la crítica pues, política y social, ¿no? Y yo siempre lo cuento, al margen de que hubo críticas muy bonitas, ese mismo día salió una crítica positiva del Correo y del Gara, ¿no? Que son 2 extremos en el análisis político, ¿no? Y ahí, a partir de ese momento, dijimos, bueno, esto ya misión cumplida, ya lo que tenga que venir vendrá, ¿no? Pero yo respiré, me quité muchos kilos de encima. Volviendo al tema del pitch, ¿vosotros habéis pitchado mucho el proyecto de Anne? Sí. Sí, ¿no? Mucho. En todos los idiomas. En todos los idiomas, además. Lo he pitchado hasta en italiano y no sé italiano, o sea... ¿Y cómo se pichea un proyecto como tan local en otros países? ¿Cómo se percibe? O sea, ¿es verdad esto que se habla ahora como del local, de lo global, o sea, lo local es global? ¿Creéis que Anne es un proyecto que puede interesar fuera de nuestras fronteras? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Y es lo que comentábamos en los pitch, al final no deja de ser una historia universal, es una madre que tiene una hija adolescente, como tantos y tantos padres que tienen, me da igual que sean familias monoparentales o que sean los dos o las dos, o sea, es un tema de la adolescencia y de esa reivindicación y de esos caminos por los que se puede meter un hijo o una hija adolescente, que en este caso pues era ecologista, un poco abertzale, el tren a alta velocidad y demás, pero a lo mejor si hubiera sucedido en Andalucía hubiera estado, no sé, asaltando supermercados porque es injusto que la gente no tenga comida, ¿no? O sea, eso puede pasar y eso es un tema universal, da igual en qué lugar del mundo
suceda esa comunicación o incomunicación entre padres e hijos. Y luego se le añade el punto local, que creo que es lo que le da sabor. O sea, ¿por qué vemos películas sobre chicas adolescentes de Lira? Porque tiene unos temas universales, aunque a mí no me importe demasiado o no sea de allí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho es algo además que siempre ha estado en el aire, ¿no? Y que casi todas las dudas vienen de gente bastante cercana y luego la gente tiene interés y le gusta además encontrar una realidad distinta, que eso local se vuelve un fuerte, ¿no? Y al final estamos estamos recorriendo festivales importantes en otros países y que poco tienen que ver con la realidad vasca, española, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es una lección también muy bonita, ¿no? De aprender a perder miedo a exhibir igual lo local o lo más genuino porque ahí también a veces está lo más interesante. Sí, yo la verdad es que estuve en el pase de prensa de los cines embajadores y recuerdo al salir de la película que me dijo una mujer que yo supongo sería periodista. Me dijo, yo es que no, o sea, al principio no entendía nada, como si fuese algo, como si estuviese viendo una película, no sé, turca. Y me dijo, pero es que me han llevado por donde han querido, no sé, como que, aunque no sé, no estés muy metido en la sociedad vasca, da igual, o sea, es una historia que te puede atrapar totalmente. Creo que eso es lo bonito del cine, ¿no? Es un Claro. material que te permite asomarte, pues venga, voy a ver cómo era una sociedad en Japón del año 50, el País Vasco en el año 2000, de Lira, y poder ir asomándote a esos resquicios, ¿no? Volviendo otra vez al pitch, que ese es un tema que me interesa, ¿cómo preparáis el pitch? ¿Os lo preparáis antes mucho? ¿Veis como vídeos de otros pitch? ¿O habláis con gente para prepararlo? ¿O cómo lo hacéis? Bueno, es un poco de error, ¿no? Es un poco también de aprendizaje y en cada pitch vas aprendiendo qué funciona, qué falla y es que hemos hecho muchos. Sí, yo por ejemplo no he tenido que hacer todavía un pitch ante digamos, un gran público. Hay ese tipo de pitch, o sea, de ir a un sitio y presentarlo delante de un montón de gente y está el pitch espectáculo, ¿no? Que tienes que montar hay algo tremendo para captar la atención. Eso no me ha tocado hacer. Siempre ha sido de tú a tú o con personas. Entonces vas viendo un poco, tanteas según lo que vas contando, lo que le interesa, lo que no le interesa y vas por un lado o por otro. Ha sido mucho prueba-error y también lo de la incubadora, que nos ayudó muchísimo a focalizar, ¿no? Aunque ya había sucedido después de haber ido a Berlín por lo menos un año o dos. No sé si los 2 años ya habían sido ya, pero sí, un poco lo que decía David, prueba-error. En cuanto al estreno de la película, ya una vez que se estrenó, ¿cómo sobrellevasteis la crítica? ¿Os esperabais esa acogida? ¿Pensabais que iba, no sé, qué esperabais de la crítica y estuvisteis contentos con ella, entiendo, ¿no? Pues yo estaba pensando Perdón. Sí, no, perdón, Mari, que te he cortado. No, que cuando decíais lo del pitch, de los nervios y de la crítica, que era peor, yo me he quedado pensando y yo creo, igual es por inconsciencia pura y dura, ¿no? Pero para mí había un punto de ya cuando se hizo la peli decir, pues ya lo hemos hecho. O sea, quizá esta perspectiva sea porque las críticas en general fueron buenas, que si hubieran sido demoledoras mi visión sería distinta, pero para mí era un punto de decir, jo, es que ya que guste a los demás o no, casi que me da un poco igual porque lo hemos conseguido hacer, hemos conseguido un resultado parecido al que queríamos, y entonces qué más da lo que venga, ¿no? Y dicho, seguramente esto sea eso, dicho desde la tranquilidad de que ha encajado la peli, que si no... Para mí no, para mí sí que era importante porque iba a determinar el futuro del recorrido de Anne. Claro, o sea, claro. Por supuesto. Claro, no quiero decir que no fuera importante, sino como a nivel de tranquilidad personal. No sé. Bueno, yo dije, bueno, es el pase de prensa, no quiero saber nada, no voy a leer nada, no voy a hacer nada, hasta ya está. O sea, y cuando empecé a ver... Yo creo que también Marina a lo mejor ya había recibido mucha opinión durante el proceso de reescritura, entonces ya es como, bueno, pues unas opiniones más, ¿sabes? No sé. Eso es. Puede ser. Sí, lo que pasa es que cuando vas ahí al Cursal y lo ves lleno y... Claro, hay algo que tienen los festivales importantes, ¿no? Es que ahí, claro, el nivel de visibilidad es mayor, pero el nivel de exigencia crítica también es mayor, ¿no? Y se nota mucho respecto a otros festivales. Y claro, además nosotros teníamos el añadido de que creo que era el año con más producción de ficción en euskera que ha habido, porque estaba Aquelarre, estaba Ilkan Payak, que era una película también de nuevos directores, ¿no? Y seguramente más grande que la nuestra presupuestariamente. Estaba Nora de Lara Izaguirre. Y yo sí que, igual que a Tisa, pues me trataba de transmitir más tranquilidad, pero yo sí que estaba como muy nervioso y muy pendiente de la comparativa, no por intentar ser mejor que los demás, sino por no salir mal parados, por decir, ostras, estaremos a la altura,
pasaremos totalmente desapercibidos, no estrenaremos en cines porque hay otras películas en las mismas fechas, también dramas, no sé, bueno, yo creo que se te pasa por la cabeza muchas cosas, ¿no? Volviendo a la opinión en el proceso de reescritura, Marina y David, ¿cómo os tomabais las opiniones por ejemplo, los mentores en la incubadora? O imagino que les presentaríais el guión a más gente para que os diesen notas. A ver, aparte de tener una mente abierta, que es algo que me dice todo el mundo, ¿valoráis todo lo que os dice todo el mundo o sois críticos en cuanto a las anotaciones que os dan y decís, bueno, pues esto me lo quedo, esto no? ¿Cómo lo hacéis para recibir anotaciones durante el proceso de escritura? Sí, no todo lo aceptamos, ¿no? Sí que leemos... Cuando ha sido en conversación es mucho más fácil porque, claro, te lo está comentando pues con Mar, sí que fue hablado todo. Entonces, a lo mejor ella decía algo que no le encajaba, le explicábamos por qué lo habíamos puesto así y en esa conversación surgían nuevas propuestas o por qué no acaba de funcionar, que es mucho más fácil que con un texto escrito que te lancen. Pero con la modalidad texto escrito sí que leíamos todo y lo que sí que hacíamos era valorar absolutamente todo lo que nos decían. Y si decidíamos que aún así preferíamos nuestro planteamiento, sí que nos lo cuestionábamos mucho, ¿no? Como decir, vale, vamos a muerte con esto, igual hay una vueltecita que le podamos dar para que acabe de encajar, o ya estamos satisfechos, pero eso, que sea lo que sea, serviera para reafirmarse en lo que creíamos o para cambiar, ¿no? Yo sí que creo que hay varias cosas que... Igual al principio no nos cuestionábamos muchísimo, lo dábamos por sentado. En algunos análisis el principio es un ejemplo de esto, ¿no? Mar sí que nos señaló que le parecía que la primera escena no debía ir, la que estaba planteada por guión. Nosotros nos reafirmamos en que sí y que iba a ser la primera y al final el montaje cayó. Y sí, lo que Mar decía. Me imagino en su casa diciendo, os lo dije. Pero bueno, ya a pecho vas con los errores, ¿no? Y dices, vale, esto lo hemos decidido mal, pero ha sido nuestra decisión, nos hemos equivocado. No sé, David, ¿tú cómo lo...? Sí, yo creo que nos hemos enfrentado a ello con bastante humildad y siempre pensando que gente más experimentada tenía pues más criterio que nosotros. Pero sí que siento que sobre todo en el montaje, donde se reescribió también mucho el guión, había comentarios encontrados, ¿no? Pues Borja Coveaga nos decía que le gustaba más una mitad y Urbizu nos decía justo lo contrario. Latido también pues aportó ideas y creo que sí que hemos sabido pues seleccionar, ¿no? Y rechazar algunas propuestas, pero siempre aceptar algo de cada uno. Y eso sí que, ahí sí que me siento bastante orgulloso. Hemos tenido, creo que cierta capacidad de quedarnos con lo que favorecía la película. Con todo el día que llegan las críticas chungas sí que un poquito te hunde. Cuando llega el primer análisis de Johannes, que fue muy cañero, dices, bueno, pues vamos a dedicarnos a otras cosas. Pero pasado ese trauma. Bueno, gracias a Dios al final, mira, pues tenéis un Goya en casa, o sea que las críticas pueden decir lo que queráis. ¿Y cómo es tener un Goya en casa? O sea, ¿lo tenéis en el cuarto de baño como lo tiene Amenábar para cuando vengan las visitas y hacerse la foto, el selfie en el espejo? Ahí está, cuando te bloqueas yo lo miro y le digo, bueno, no somos tan malos, venga, tira. La idea es llevárnoslo a las reuniones de guión y cuando les digan ahora que algo no les gusta lo que hemos hecho, claro. poner el Goya mirando. Sobre todo cuando se negocian los contratos, está bien tener a Francisco detrás, ¿no? De fondo, como quien no quiere la cosa. ¿Cómo fue ese día, esa noche de los Goya? Imagino que muy raro, no sé, muy raro, ¿no? También. El momento de John Elaspure fue terrible, no lo esperábamos nadie y nos volvimos locos. Yo creo que si nos ven nos denuncian, ¿no? En ese momento. Sí, fue un desbarre. Yo cada uno de los premios que había estaba viéndolo en otro lugar. Hicimos un Zoom con el equipo que hizo el rodaje de Anne, la película, y había un montón de gente conectada y es que eso era una locura, porque además tú veías en la pantalla que había gente que iba a destiempo. O sea, yo estaba viendo en la tele una cosa y veía que ya estaba sucediendo y la gente estaba todavía así, como mirando así a su tele y fue como una cosa rarísima. O sea. Y la resaca post-Goya, ahora mismo, ¿qué planes tenéis? Porque he visto que, bueno, David va a empezar a rodar ya enseguida, ¿no? En unos meses, una película. Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿No? Creo que las noticias saben más que yo creo.
Ah, vale. Bueno, pero tienes ahí un plan de una película con A3 Media, ¿no? Bueno, sí, estoy escribiendo una adaptación de una novela y ahí vamos poquito a poco y en paralelo escribiendo otra película con Marina, ¿no? Que pues Ajá. esperamos poder desarrollar durante este año y ojalá que podamos financiar, ¿no? De momento en fase de escritura y con mucha calma, ¿no? Queriendo... Al final sí que hemos aprendido de Anne que el tiempo de escritura ha dado buenos resultados. No sabemos si ahí está la clave, pero sí que pensamos que hay que hacer lo mismo, ¿no? Dedicarle tiempo a escribir antes de enseñarlo demasiado Mm. y de financiarlo incluso. Pero Mm. bueno, trabajando con calma y escribiendo en la medida en la que la resaca de los Goya nos deja, porque es cierto que por fortuna pues está generando mucho interés y está siendo bastante cañero, de presentaciones, de charlas, que es súper bonito al mismo tiempo. Pero Mm. claro, ahora un poco la película va viajando a los sitios más pequeños, a Mm. cineclubs, bueno, a municipios menores. Y es también muy gratificante, lo que pasa que lleva tiempo y hay que dedicarle mimo, ¿no? Claro. Mm. Y Katisa, tú, por ejemplo, después de este éxito de Anne, ¿te ha abierto puertas como productora? Bueno, es que yo como compagino el trabajo de campo, por así decirlo, ¿no? Dirección de producción, jefatura de Mm. producción, con la producción ¿Cómo? ejecutiva, lo Ujú. cierto es que desde que montamos ANE, por así decirlo, una vez que ya estaba armada y hecha, me dediqué a rodar. Entonces he seguido un Ujú. poco en esa línea. Este año voy a producir algunos cortos de directores y directoras noveles Ujú. aquí en Euskadi y bueno, con ilusión, a ver, poco a poco. Mm. Nunca se sabe quién te va a llamar y dónde te vas a ir a rodar. O sea, acabo de volver de Benasque, de estar 2 meses rodando en la nieve. O sea, que, bueno, no sé. Ajá. Qué guay. Y ya por concluir, me gustaría que si pudieseis nos dieseis, bueno, le dieseis consejos a productores emergentes y a guionistas emergentes. Como por dónde empezar, qué hacer cuando tienes un proyecto, Bueno, cómo empezar desarrollarlo. inscribiéndolo en Filmmarket Hub, lo primero, para que se hagan un buen análisis de guión. Y lo que decía David, es el tiempo. O sea, es ir poco a poco, con bastante perseverancia. Ujú. Mm. Mm. Sí, que cuando te pongan en cuestión o, bueno, también seguir un poco la intuición, ¿no? Y no dejarse influenciar demasiado por comentarios negativos, ¿no? Y si uno Mm. cree en lo que hace, pues hay que seguir, ¿no? Porque si no, a nosotros nos han dicho tantas veces ¿cuántas veces nos decían? Es que Mogollón. no se va a financiar jamás algo sobre el conflicto vasco, algo sobre... Nos lo han dicho tantas veces. Muchos Sí, productores, ¿eh? Muchos Sí, nos han sí, sí, dicho, sí. ¿cómo se os ocurre hacer una película sobre esto? Si es que esto no tiene ningún interés. Y yo, bueno, pues no sé, a sí, mí me sí. parece que es muy interesante. Y resulta, el año siguiente estaba Patria, La línea invisible, está Sí, sí. Anne, está rodándose Maisabel. O sea, quiero decir, el tema sí Sí, tiene hay interés. una serie también para Amazon sobre Claro. ETA. Es como de repente ha sido el año en el que todo el O sea, mundo si de nos... repente no hubiéramos confiado en lo que queríamos, en lo que querían contar, en lo que queríamos decir, no hubiéramos hecho Anne. Si nos hubiéramos Ujú. dejado simplemente guiar por lo que nos decían otras personas. Ujú. Claro, sí, sí. Marina nos da consejos para... Porque, bueno, tú también además es lo que contabas antes, que era tu primer guión de largometraje. Entonces, bueno, eh, ¿qué aconsejarías a una persona bueno, que está escribiendo o ha escrito su primer largo y cómo enfrentarse a ese desafío? Yo es que siento eso, que el camino de cada uno es muy distinto, ¿no? Y te pones a hablar con distintas personas que han ido haciendo su primera peli y te das cuenta que cada uno ha llegado como ha podido. Pero para mí, así, de las cosas que retengo es si puedes formar un buen equipo, porque creo que ayuda muchísimo tanto con otro guionista o con un director o con una productora, pero un equipo que ayude a tirar, porque muchas veces es un proceso muy solitario, muy a largo plazo y que si estás tú solo no es fácil que te hundan, ¿no? Y también pedir consejos. Yo creo que, como decíamos antes, que esta ayuda de guionistas experimentados es vital porque por un lado también te sientes menos solo, sientes que son procesos por los que pasan todos los guionistas y luego por otro lado te dan consejos que te ayudan a ser muy autocrítico con lo que tú misma estás escribiendo, ¿no? Entonces para mí sería eso y también, bueno, al final no tengo consejos y 400 y además no, pero y también no limitarse a escribir y punto. Yo creo que en nuestro caso eso, también esta misma idea de equipo, ¿no? Que al final
Katisa no se ha limitado a producir, digamos, y punto, David no se ha limitado a escribir y dirigir y punto, y yo no me he limitado a escribir y punto, sino que eso, pues que en este equipo a lo mejor Katisa se leía el guión y daba ideas, o yo me permitían estar en algunas reuniones, en algunos pitch, y creo que todo eso va ayudando a que todo el mundo se sienta parte de en este caso, de Anne, ¿no? Del proyecto. Muy útil. Y hasta aquí. Vale, y esto que estabas hablando bueno, de no sentirte sola, ¿cómo ha sido para ti el proceso de escritura a cuatro manos con David? Pues la idea nació de David realmente. Era él el que la tenía en la cabeza y me propuso escribirla con él por ver qué tal. Y eso, yo antes de escribir con él, pues pensaba que escribir a cuatro manos es muy complicado, porque al final escribir es un proceso muy solitario, ¿no? Pero es verdad que ahora, después de este proceso, casi que me parece más difícil escribir sola, porque de alguna manera nosotros, como escribimos, no nos repartimos el trabajo, sino que cada uno tenemos nuestros intereses personales, a cada uno le tira más a uno dialogar, al otro a lo mejor pensar en los personajes, pero lo que hacemos es hablar mucho, 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 hasta que tenemos muy claro qué queremos contar, quiénes son nuestros personajes, y ya lo que hacemos normalmente, yo hago la primera versión de escaleta, pero se la pasa a David, David la cambia por completo, me la pasa a mí, y luego cada uno vamos escribiendo las escenas que más nos apetece, y además no nos la repartimos, sino que por naturaleza cada uno tira a otra, y a lo mejor David hace una primera versión de una escena dialogada, me la pasa a mí, se la cambio, y así. Más o menos así es como trabajamos, ¿no, David? Sí, no, un poco que añadir, ¿no? Que sí que hay un diálogo que para nosotros, bueno, para mí por lo menos es fundamental, ¿no? Que trabajando solo pues resulta mucho más, yo creo al final mucho menos intenso y mucho menos intelectual, porque al final eres tú con tus propias ideas, ¿no? Y eso, bueno, pues lo dificulta mucho. Sí, a mí, no sé, toda la gente que ha hablado que escriba a cuatro manos siempre me dicen que hablan un montón, que se pasan como horas hablando, que a veces hablan más de lo que escriben, porque es como mucho dialogar entre dos personas para llegar al punto de saber lo que quieres escribir. Claro. Pues nada, pues eso es todo. Muchísimas gracias por conectaros y bueno, por todo. A vosotros, A vosotras.